Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor añada bendición en este día. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Creo que no están encendidos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Oramos al Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Un segundo. Hermano, que Dios le bendiga en lo que arreglamos el micrófono. Bendito Dios. Buenos días, estamos agradecidos del Señor por el tiempo que nos ha permitido estar aquí. Nuestro pastor no está hoy con nosotros, bendito Dios, pero por unos asuntos personales que tuvo que ausentarse en el día de hoy, pero estamos agradecidos, estamos aquí adorando, glorificando el nombre del Señor. Bendecimos a Dios en todo tiempo, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que va a tener cuidado del pastor, donde quiera que él esté, de su esposa y de toda su familia, bendito Dios. Así que en este día, bendito sea el Señor. Espero que me estén escuchando porque estamos tratando de resolver el asunto con el micrófono. Gloria a Jesús. Vamos a iniciar con una oración, le vamos a pedir la oración porque ahora mismo estamos en un tiempo en la iglesia que nos vamos a mover, bendito Dios, agradecidos del Señor, porque Él sabe cuando cierra una puerta, Él sabe que hay 7 puertas a favor de nosotros, bendito Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, iniciamos, Señor, en este tiempo de adoración, invocando tu presencia, invocando tu majestad, tu gracia, tu favor, tu rostro, tu misericordia, Señor. Necesitamos en este día que tu amor nos arrope, que tu amor nos, aleluya, nos abrace, bendito Dios, y que tú nos des, Señor, el regocijo, la frescura de tu presencia, Señor. Ilumine nuestra vida, ilumine nuestro rostro. Porque tu palabra dice que aunque el mundo estaba en tinieblas, aleluya, luz resplandeció sobre nosotros. Luz resplandeció en medio nuestro, aleluya. Por eso en este día te invocamos tu presencia, porque es lo que necesitamos. Es cierto que necesitamos la comida, necesitamos la bebida, pero tu presencia, sin tu presencia, Señor, no queremos estar. Sin tu presencia nada podemos hacer, bendito Dios, aleluya. Por eso en este día nosotros agradecidos estamos aquí, adorando tu nombre, reconociendo tu majestad, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu inmenso poder, tu poder libertador, tu poder sanador, tu poder, oh Dios, restaurador a favor nuestro. Por eso en este día te glorificamos, exaltamos tu majestad, exaltamos tu grandeza, tu gloria. El sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros estamos agradecidos. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a favor nuestro. Te damos gracias, Señor, porque tú manifiestas cada día tu poder, tu gracia, tu gloria salvadora en medio nuestro. Te damos muchas gracias, Señor. Te presentamos esta palabra, te presentamos este tiempo de adoración, te presentamos, Señor, cada hermano, cada persona que va a escuchar este mensaje, esta palabra de este día, aleluya, que viene a favor del pueblo de Dios, del pueblo que está en necesidad, bendito Dios. Te presentamos al pastor José
astros, Señor, para que tú le guíes, para que tú le uses con poder, para que tú, Señor, tu Espíritu Santo descienda sobre él con esa forma majestuosa que tú tienes de operar, Señor, para tocar las vidas, para sanar al enfermo, para libertar al que está en cautividad, oh Dios. Así que te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer, gloria a Dios, el servicio de... Vamos a leer los anuncios de la semana. Bendito Dios, tenemos el oración virtual lunes, martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. El estudio bíblico virtual y oración en inglés los miércoles a las 6. El estudio bíblico en español los viernes a las 7 de la noche. El ministerio de hombres los sábados de 9 a 11 de la mañana. Gloria a Jesús. El ministerio de jóvenes cada otro viernes, o sea, un viernes sí y un viernes no, de 6 a 7 de la noche. El culto de adoración aquí en la iglesia, bendito sea el Señor, a las 11 de la mañana. Si tiene alguna petición de oración, si tiene una necesidad, bendito Dios, estamos orando, la lista crece, pero hemos visto la mano de Dios en medio de esta oración. Si tiene algún joven que puede estar con nosotros también en el ministerio de jóvenes, hemos visto también a Dios obrar a favor del pueblo, de la iglesia, de la familia, bendito Dios, porque lo importante para Dios es la familia, que la familia se mantenga unida, bendito sea el Señor. Así que le vamos a pedir, bendito Dios, que abran sus Biblias. Gloria a Jesús. En la epístola segunda de Timoteo, capítulo 1, gloria a Jesús, del versículo 6 al 9, aleluya. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las acciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Amén, gloria a Dios. El Señor añada bendición a su palabra y dejamos con el mensaje de la palabra del Señor a nuestro pastor José Castro. Dios le bendiga. Esto aquí lo apagamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana que le damos gracias al Señor por su misericordia, por su presencia de cada día, de poderlos traerlos a su casa y permitir también traer este mensaje hacia cada uno de ustedes, los que se encuentran en sus hogares, los que se encuentran en diferentes sitios de las naciones, a los que están aquí en la iglesia también. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y de parte del Señor le digo que el Señor me lo bendiga de todo corazón y que sepan que el Señor siempre está ahí para ayudarlos en toda situación y toda circunstancia.
que aquel que está pasando ciertas situaciones en este momento, los arrodillemos y le digamos: Señor, henos aquí, mira nuestra situación, todo lo que estamos pasando. Y el Señor escucha tu oración. Escucha tu oración y tú verás que cada cosa que tú le pidas a Él, Él te lo da, conforme a la petición que tú tengas. Gloria a Dios. En esta hermosa mañana le vamos a darle gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo por traer este mensaje a cada uno de ustedes. Y que sea el Señor que les toque el corazón a cada uno de ustedes, como me lo tocó a mi persona, para que sea de bendición esta palabra. Vamos a orar y poner este servicio en las manos de Él. Amantísimo Señor, te pongo primero a tu pueblo, mi Dios amado Señor. A este pueblo, mi Dios amado Señor, que está esperando una palabra tuya, una palabra tuya de bendición, mi Dios amado. Una palabra de ánimo, una palabra de restauración, una palabra, Padre amado, que seas tú, que les toques, que les animes a cada momento. Y a mi persona, mi Dios amado, que pases un carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que sea tu Santo Espíritu fluyendo en mí. Yo me pongo como un vaso de barro, mi Dios amado, Señor, sirviéndote, Padre amado, Señor, que se haga toda tu voluntad, mi Dios amado, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor me ha estado hablando todo este tiempo sobre esta palabra que he tenido en mi corazón y compartirlo con los hermanos. Hemos estado dando unos estudios primero comenzamos unos estudios sobre Tesalonicense y estamos ahora actualmente dando estudios de Efesios. Y el Señor me fue tocándome cada día más sobre evangelizar al pueblo aquel que está fuera del redil, aquel pueblo que todavía conocen del Señor, pero no quieren someterse del Señor, sino que están siguiendo los caminos de otro Señor. Y también a la misma vez al pueblo de Cristo, este pueblo que a veces solamente recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, pero los olvidamos de ese llamado que Él los ha hecho, ese llamado que el mismo Señor los entregó en nuestras vidas, ese llamado que a veces nosotros lo hacemos a un lado y solamente recibimos nuestra salvación. Y a veces pensamos que el llamado puede ser solamente de pastorear, de ser un líder, de ser un músico, o ser un maestro, o ser ciertas cosas en la iglesia. Pero este llamado que yo te vengo a darte es el primer llamado que el Señor Jesucristo te lo dio a ti cuando tú lo recibiste como tu único Salvador. Amén. Y la lectura ya se leyó en 2 de Timoteos, está del capítulo 1 del versículo 6 al 9, pero me voy a enfocarme más en el versículo 9. En el versículo 9 lo dice de esta manera: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ante los tiempos de los siglos. Mira esta palabrita que tiene aquí: quien nos salvó y los llamó. Desde ese primer momento, el Señor los está llamándolos a un compromiso con Él. A un compromiso con Él completamente. Pero a veces nosotros agarramos ese llamado, solamente llamado como una salvación. Como, oh, ya soy salvo, ya soy esto, soy lo otro, ya tengo esta prosperidad y espero que el Señor me llame para pastorear, para tener un ministerio de jóvenes, un ministerio de caballeros, un ministerio de damas, tal vez para
el ministerio de la limpieza, para diferentes clases de ministerio. Estamos siempre esperando ese llamado y poniéndolos al servicio del pastor para que el pastor los mire cuál es el don que nosotros tenemos. Pero aún así, caminando, el Señor vino y los llama a un llamado que a veces nosotros lo hacemos a un lado. Los hacemos a un lado ese llamado completamente. Hay una diferencia en la salvación y hay una diferencia en un llamado. Les voy a poner el primer punto de la salvación. En la salvación tenemos una redención. Es una pequeña redención que cuando estamos en peligro, hemos sido pecadores, encontramos la salvación con una redención completamente. Ahí es donde viene la salvación, cuando somos redimidos del Señor, cuando el Señor nos remide completamente, que es un llamado. Un llamado es cuando a alguien se le solicita por algo, cuando a alguien se le llama para que haga una posición en ciertas áreas, como para trabajar, para llevar algo o llevar un mensaje completamente. Pero a veces nosotros solamente queremos ser salvos, solamente recibir esa redención, pero no queremos recibir ese llamado. Eso algo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, es ese trabajo que tenemos que hacer directamente. Gloria a Dios. Pero que a veces nosotros solamente estamos esperando que sea el ministerio de música. Pensamos que solamente ese llamado podemos tener. Y a veces nosotros estamos esperando que el Señor nos hable, que nos dirija completamente cuál es el llamado que nosotros tenemos. Gloria a Dios. Pero sin saber que al principio, cuando nosotros aceptamos al Señor, el Señor nos ha entregado en nuestras propias manos el primer llamado que hemos tenido sobre la redención. Les voy a tocar el primer punto. Vamos a leer varios capítulos de la Biblia. Vamos a utilizar ahora mismo Lucas 4, versículo 18. Amén. Y van a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor en Lucas. Mire que lo hermoso que el Señor los está mencionando. Lucas 4, 18. Amén. Lo dice la palabra. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que pregonan libertad a los cautivos, a vestir a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto fue aquí el Señor Jesucristo, cuando Él terminó de pasar en el desierto una prueba con el enemigo. Se va directamente a la sinagoga y el Espíritu le hace decirle esto al pueblo completamente. Y recibiendo el Espíritu, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos al Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Si el Señor lo recibió, tú también lo recibiste. Lo recibí yo también. Entonces, esto quiere decir que esta palabra te cae a ti y me cae a mí. Amén. Completamente. Porque si el Señor lo recibió,
nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos nosotros al Espíritu Santo? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Ahí mismo recibimos el Espíritu Santo. Pero mira también, a la misma vez, cuando recibimos al Espíritu Santo, empieza nuestro ministerio completamente ahí. ¿Cuál es el ministerio que comienza de nosotros? Mira ahora mismo, dice el Señor aquí: por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, Gloria a Dios. a los quebrantados, a los oprimidos, a los cautivos, a los ciegos. Ese es el primer ministerio que te da el Señor, el de reconciliación, al que conocemos regularmente, que la iglesia utiliza mucho, es el evangelismo. Gloria a Dios. Ir a evangelizar completamente. Ese es el primer ministerio que muchos lo hacemos a un lado por temor a poder evangelizar, de poder ir a hacer reconciliación al mundo completamente. Ese fue lo que el Señor Jesucristo, cuando recibió el Espíritu Santo, fue el primer trabajo que Él empezó a hacer, su primer ministerio. Y el primer ministerio de nosotros es la reconciliación. Amén, gloria a Dios. Ir a las calles, salir. Lamentablemente, en el pueblo pasamos una cierta situación. Pasamos la misma situación que pasó Moisés. Gloria a Jesús. Moisés, cuando fue llamado, lo primero que el Señor lo mandó a libertar al pueblo, aquellos cautivos que estaban. La primera excusa que puso Moisés fue: no puedo hablar. No puedo hablar. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros también decimos: vamos a reconciliar al pueblo, vamos a redimir al pueblo, vamos a evangelizar al pueblo? Y lo primero que sabemos decir: no sé cómo. No sé cómo hacerlo. No estoy preparado. No me han dado unas clases cómo poder evangelizar. No me han adiestrado. Pero sin embargo, quien te dio ese llamado fue el Señor Jesucristo cuando tú lo aceptaste. Este llamado no te lo está dándotelo el pastor. No te lo está dándotelo un líder. Te lo está entregándotelo en tus manos el Señor Jesucristo. Aún así, el Señor se lo dijo a Moisés: no te preocupes, Moisés, porque el que va a hablar no eres tú, voy a ser yo. Gloria a Dios. Pueblo, de esta manera te lo dice el Señor: no eres tú. Esa preparación no es el pastor que te la va a dar, sino que te la va a dar el Espíritu Santo. Te voy a decirte por qué. Porque la salvación es algo del pasado y el llamado es algo del futuro. Y lo que tú vas a empezar a vivir va a ser el futuro, porque tu pasado ya quedó atrás. Ahora tú vas a hacer la diferencia en el presente. Amén, gloria a Te Dios. voy a regalarte este otro versículo que tengo aquí también. Son 3 puntos que te voy a utilizar. Voy a utilizar el 2 de Corintios con el llamado a la reconciliación. 2 de Corintios. Versículo 5 del 17 al 19. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y de todo
proviene de Dios, quien nos reconcilió y consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Tú ves? Te dio el ministerio de la reconciliación completamente. Aunque tú no estés preparado, aunque tú no sepas hablar, aunque tú no hayas recibido una clase, tú puedes evangelizar con tu testimonio lo que el Señor Jesucristo hizo en tu vida y de ahí te sacó. Es la manera que el Señor te manda con este primer llamado, con el llamado de la reconciliación. Esa reconciliación que tú vas a traer al pueblo completamente a los pies del Señor, porque ahí el Señor te está utilizando a ti. ¿Tú quieres ser mano y pie de Jesucristo? Porque si tú quieres ser mano y pie de Jesucristo, tienes que aceptarlo a Él adentro de tu corazón. Aceptarlo adentro y caminar con Él. Y recibir ese llamado que Él te ha llamado. Para que puedas hacer el trabajo de Él. Para que puedas hacer ese trabajo de Él completamente. Ese trabajo de la reconciliación. No necesitamos estar en las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos que salir de estas cuatro paredes. Tenemos que salir a las calles a reconciliar a las personas, aquellas personas que están cautivas completamente. Aquellas personas que necesitan una ayuda. Aquellas personas que tenemos que recoger sus manos y traerlas a las manos del Señor Jesucristo. Ese es el llamado que nosotros a veces ignoramos. Ese llamado que a veces nosotros lo hacemos a un lado. A veces que estamos ignorando completamente. Ese llamado que a veces nos da temor de hacer las cosas. Que a veces porque queremos recibir solamente estudios. Un instituto no te va a hacer este llamado. No te estoy diciéndote que no estudiemos. Es necesario estudiar. Pero este llamado que te está dando el Señor Jesucristo es el llamado más sencillo, porque es el testimonio que tú vas a dar lo que Él hizo al principio contigo. Aquellas cosas viejas, pasadas, de a donde te sacó completamente. Esa esclavitud donde tú estuviste. Ese es el llamado que el Señor quiere. Que en esta mañana o esta tarde donde te encuentres, quieres que pongas en práctica. Que actives completamente ese llamado. Que recibas completamente la salvación y el llamado. Los dos juntos caminan. No te estoy diciendo que la salvación es algo separado. No, la salvación es muy importante. Pero lo que yo te estoy pidiendo y lo que el Señor quiere que tú encuentres, que subas a un nivel diferente. Porque la salvación solamente es una primera plataforma. Pero cuando tú empiezas a recibir ese primer llamado, vas a subir un nuevo escalón en tu vida. Amén. Y ese escalón te va a llevar a más bendiciones completamente. Te voy a enfocarte en la oración que hacemos nosotros cuando solamente somos salvos. Cuando nosotros solamente somos salvos, hacemos esta oración. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, provéeme. Señor, sáname.
todo esto cuando lo hacemos solamente pensando en nosotros mismos. Todo lo de adentro, lo interior de nuestras vidas. Solamente le pedimos al Señor para nosotros, completamente. Y eso es cuando somos salvos. Le pedimos al Señor solamente para nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos el llamado del Señor Jesucristo completamente, nosotros vamos a hacer esta oración. Señor, bendíceme para yo poder bendecir al prójimo. Señor, fortaléceme para yo fortalecer al caído, al de que está desanimado. Señor, ayúdame para yo poder ayudar al necesitado. Son dos oraciones bien diferentes que a veces hacemos nosotros. Son dos oraciones que a veces tenemos que unirlas y hacer un solo paquete, un solo combo para la bendición, para venir y ir a aquel que está allá afuera, para pensar en el prójimo completamente. Gloria a Dios. Aleluya. El segundo punto, dice la palabra, te llama para marcar una diferencia. ¿Qué diferencia es la que vamos a marcar nosotros? ¿Qué diferencia vamos a marcar en nuestras vidas? Mira, esta es una parte de la diferencia que nosotros podemos marcar y lo tengo en Hechos 17:6. Capítulo 17, versículo 6. Pero solamente voy a tocar un pedacito de esta parte. No lo voy a leerlo todo. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Quieres convertirte tú en uno de esos? Uno que trastorna la ciudad donde tú vives. Estos que trastornaban era Pablo y Sila cuando llegaron al pueblo de Tesalonicense. Cuando ellos predicaban ahí completamente. Los religiosos, esos religiosos que se convirtieron hacia el Señor, estaban sorprendidos de todo lo que estaba sucediendo ahí. Pero así habían otros que estaban en contra de lo que sucedía. Y estos que estaban en contra estaban sorprendidos porque los religiosos habían llegado completamente a llevar el evangelio a los religiosos. Esos religiosos que solamente eran por dentro, pero nada por fuera. No hacían caridad, no hacían ciertas cosas, no tenían el amor de Cristo. Pablo, en Tesalonicense, hizo el evangelismo explosivo completamente. En parte de días, él extendió el evangelio de la reconciliación. Ese evangelio de la reconciliación en todo ese sector. Y llegó la voz de decir que estos eran aquellos que estaban transformando el mundo entero. Estaban transformando toda esa ciudad. Gloria a Dios. ¿Serías capaz tú de tener una historia tuya, de decir que tú alrededor de tu iglesia, tú estás trastornando? ¿Podías ser tú uno de ellos? Esto es lo que nos habla
los hechos de Pablo y Silas. El tercer punto que tengo para la reconciliación y el llamado es brillar y traer sabor al reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es brillar y traer sazón al reino de Dios? Y para esto yo escudriñé y encontré estos versículos. El versículo está en Mateo 5, versículo 13 y 14. Mateo 5, versículo 13 y 14. Amén. El 13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿por qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14 dice: la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre los montes no se puede esconder. Aleluya. Me da cosa con estos versículos, porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo podemos nosotros darle sabor al mundo? Gloria a Dios. Y esto me ha llevado muchas cosas de pensar. Hace días me puse a hacer una sopa en la casa. Y en esa casa tenía tiempo yo que no cocinaba. Y las personas que tomaron la sopa me preguntaron que qué era lo que yo le había puesto. Que qué era lo que yo había colocado a esta sopa, que era una sopa bien diferente. Yo lo único que le dije, los ingredientes, lo necesario. Pero tiene que haber llevado algún ingrediente esencial, algo especial, porque tiene un sabor bien diferente a otras sopas que yo he tomado. Bueno, habrá sido el sabor del amor. Amén. Porque a veces cuando nosotros cocinamos, y cocinamos de diferente manera, cuando estamos enojados, los alimentos nos va a salir un poquito sin sabor, falta de sal, o pasado de sal. Pero a lo que yo vengo ahora mismo, no es hablarles de comida. Gloria a Dios. Es hablarte del sazón que nosotros le tenemos que tener para el reino de Dios. Te voy a hablar el sazón del mundo. Mira lo que es el sazón del mundo. El sazón del mundo es el desánimo. ¿Tú crees que el sazón del mundo puede ser el desánimo? La ira. Todo aquello que esté en contra de Dios. Ese es el sabor del mundo completamente. Todo aquello que esté en contra Gloria a Jesús. del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que tener, el sabor, el sazón del reino de Dios. Porque si tú no tienes este sazón, estás en un problema. Hay algo que te está faltando en el sazón de la comida espiritual. El sazón del reino de Dios son estos que acabo de colocar acá. Animar. Amén. Tienes que animar al prójimo completamente. Tienes que motivarlo. Equipar. Preparar a las demás personas. Ese es un gran sazón que tú tienes que tener en la propia iglesia o donde tú estés. Amar. Tienes que amar. Este es el problema de muchos.
Este sazón lo tenemos que tener porque tenemos que amar al vecino, al que está arriba, al que está abajo, al que está al lado, al que está al extremo. Gloria a Dios. Pero me preguntarán, pastor, ¿pero cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo poner este sazón? Si te tiran un galón de agua, arrodíllate y dile al Señor, Señor, bendice a mi vecina. Gloria a Jesús. Si te hacen cualquier cosa en el colegio, ora por él. Haz la diferencia. Porque tú te enojaste con tu esposo ayer, no le vas a cocinarle por la mañana. ¿Cuál está el sazón tuyo? ¿Dónde está el sazón que tú tienes? ¿Quieres brillar? Gloria a Dios. Entre el problema tú tienes que brillar. Tienes que ser la luz. Tienes que ser la luz en ese hogar. Tienes que ser la luz en el colegio. Tú tienes que ser la luz en el trabajo. Tú tienes que ser la luz a donde tú vayas completamente. Tienes que llevar ese sazón en tu vida completamente. Tienes que ser de bendición a aquel que está caído, a aquel que está necesitado, a aquel que tiene problemas, a aquel que te odia, a aquel que quiere el mal para ti. Gloria a Dios. Ese sazón del amor es el que va a romper toda barrera. ¿Podrás recibir tú este llamado? ¿Podrás recibir tú este llamado del Señor Jesucristo que te está entregándote en tus manos? De reconciliar al vecino, de reconciliar al compañero del trabajo, de reconciliar al compañero del instituto. Porque para eso hemos sido llamados, para poder reconciliar. Para reconciliar y traerlos a las manos del Señor, a los pies del Señor. ¿O vas a pagar con la misma moneda que hace el sazón del mundo? ¿Verdad que no? Hagamos la diferencia en nuestras vidas. Acuérdate que cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto, el enemigo lo estuvo atacando y atacando y atacando a forma que caer. Tú también vas a pasar por todo ese desierto, pero también el Señor Jesucristo te dice, el mismo espíritu que yo recibí, también tú lo recibes. Amén. Y por medio de ese espíritu, tú vas a tener el sabor y el sazón del reino mío. Gloria Y a Dios. la misma vez, la luz que yo recibí, tú la vas a recibirla, porque donde tú camines vas a ser mi luz. Gloria Tú vas a ser mis manos, tú vas a ser mis pies. Tú vas a llevar toda esta bendición. Lo que yo terminé aquí, tú lo vas a continuar. ¿Estamos dispuestos nosotros a recibir ese llamado? ¿O estamos esperando otro llamado? Que sea el mismo Señor que nos hable al oído y que nos diga, ahora este es tu llamado, este es el ministerio que tú vas a hacer, y vas a hacer a un lado el llamado de la reconciliación. Tú no puedes saltar 3 escaleras hacia arriba sin pasar la primera Gloria a y Dios. sin pasar la segunda. Tienes que pasar la primera y la segunda para llegar a la tercera. La primera escalón es la salvación. Es donde el Señor te está rescatándote, donde te está salvándote de la esclavitud y del pecado. Inmediatamente te pone a trabajar. Te pone inmediatamente a trabajar y te pone un compromiso. Pero soy nuevo. No eres nuevo.
porque las cosas viejas que tú hacías anteriormente, vas a ayudar que a otro las deje atrás también. Iglesia, es tiempo de no estar sentado, de solamente de vivir por la salvación. Hay que vivir con la salvación y el llamado que tenemos. No esperemos a que venga un evangelista a evangelizar a nuestros alrededores si tú estás ahí. Gloria a Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando lo que el Señor te ha dado en tus manos? ¿No te ha dicho el Señor que no eres tú, sino que el Espíritu Santo el que va a hacer la labor? El Espíritu Santo es el que va a hablar por ti. El Espíritu Santo es el que va a hacer la labor en la otra persona. No eres tú, tú solamente vas a ser un vaso de instrumento. Sé que hay muchos hermanos de muchas iglesias diferentes que todavía a la fecha han tenido unos 20 años, 10 años, 5 años y todavía no han podido ganarle un alma hacia el Señor. Gloria a Dios. Y todavía tienen miedo de ir a evangelizar, Gloria a Jesús. de ir a rescatar, de reconciliar. Tú sabes que el Señor Jesucristo se llevó todos tus problemas en esa cruz Amén. y te reconcilió a ti. ¿Y por qué tú no lo puedes hacerlo? Por el Señor Jesucristo. Señor, yo he traído esta palabra que tú me pusiste en mi corazón. He ahí el pueblo que quiera recibirlo y hacer las cosas que el Señor manda. Espera por tu segundo llamado, pero cumple con el primer llamado que te hace el Señor Jesucristo. Amén. De la reconciliación. Este mundo se está perdiendo porque hay muchos que son salvos, pero no quieren ir a las calles porque tienen miedo de hablar. Acuérdate lo que le pasó a Moisés. No importa que seas tartamudo, no importa que no se te queden los versículos en la memoria, no importa que tú no puedas hablar, no importa que tú no puedas leer, pero tú tienes el testimonio que puedes hablar lo que el Señor de a dónde te sacó y lo que está haciendo contigo ahora mismo. Pero pastor, yo no puedo grabarme un versículo para ir a evangelizar, no puedo hacer todavía una oración. La oración no la vas a hacer tú, la va a hacer el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés al Señor? Que no podía ni hablar. Más con el resplandor del Señor todavía se puso más gago todavía. Pero aún así el Señor le dijo, Moisés, no eres tú el que va a ir, voy a ir yo en ti. Amén. Y el Señor te lo dice en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche. El Espíritu Santo va a ir contigo cuando tú comiences a ir a evangelizar, cuando tú comiences a ir a buscar al perdido, ir a buscar a la reconciliación, a traer a los pies del Señor. Gloria a Dios. Con esto concluyo. El Señor quiere que rindamos cuenta. Que rindamos cuenta con este llamado que hay. Nos hemos olvidado mucho. Cuidemos nuestro llamado.
A veces la llama se apaga para poder ir a evangelizar, pero hay que encenderla. Hay que ganar las naciones. Las naciones no se van a ganar si tú no buscas la reconciliación del hermano que está perdido. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos la gloria y la honra, Padre amado Señor, por lo que tú nos has presentado en esta hermosa mañana, o en este día. Por esta palabra, mi Dios amado, que tú has puesto en mis labios para poderla traer a tu pueblo, mi Dios. Padre, mira a aquella persona que quiera recibir esta palabra, Padre amado Señor. Que la tome, la ponga en su mente y la ponga en su corazón y la ponga en práctica. Padre, yo te doy la gloria y la honra, mi Dios amado Señor. Y que pueda bendecir a cada uno que pudo escuchar este mensaje y los que van a escucharlo. Que seas tú abriéndoles puertas, fortaleciéndolos, Padre amado. Aquellos que están enfermos, que tú los levantes. Aquellos que están presos, que tú los libertes, Padre amado Señor. Aquellos que están en angustia, mi Dios amado Señor, que tú los fortalezcas, Padre amado. Que tú les des paz, que tú les des ánimo, mi Dios amado Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido, mi Dios amado Señor. Y por tu Santo Espíritu, porque sabemos que sin Él no somos nadie. Gracias, Padre, gracias, Espíritu, gracias, Hijo. Gracias por todo lo que tú nos das. Y con esto le doy la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor me lo bendiga a cada uno. Amén y amén.